El poder oculto de agradecer a Dios todos los días no está en decir palabras bonitas, ni en repetir una costumbre vacía para sentirte mejor por unos minutos. Está en algo mucho más profundo, mucho más serio y mucho más transformador. Está en la forma en que ese acto silencioso empieza a cambiar tu mente cuando la vida no obedece, cuando el futuro inquieta, cuando el corazón se llena de preguntas y cuando las circunstancias parecen más grandes que tu fuerza, porque casi todos saben pedir, casi todos saben quejarse, casi todos saben desesperarse cuando algo se rompe, cuando algo tarda, cuando algo duele. Pero muy pocos descubren lo que pasa dentro de una persona cuando deja de vivir reclamándole al mundo lo que no puede controlar y comienza a agradecer con conciencia, con humildad y con firmeza por lo que todavía tiene, por lo que todavía puede hacer y por lo que todavía puede llegar a ser. Y ahí es donde este título empieza a abrirse de verdad. El poder oculto. Oculto porque no grita, no impresiona a simple vista, no se parece a la fuerza del que domina a otros ni al ruido del que quiere demostrar algo. Es un poder que trabaja por dentro, reordena pensamientos, corrige emociones, devuelve proporción a los problemas, le pone freno a la ansiedad, le quita alimento a la queja, le recuerda al alma que no todo lo que sucede está bajo su mando, pero sí está bajo su mando la forma en que decide mirar, juzgar y responder. Y cuando una persona comprende eso, deja de vivir esclava de sus impulsos, deja de ser arrastrada por el miedo de lo que podría pasar, deja de destruir su paz intentando controlar lo que jamás le perteneció. Agradecer a Dios todos los días, desde una mentalidad estoica, no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa algo más maduro, más fuerte, más verdadero. Significa reconocer que la vida no fue hecha para obedecer cada deseo tuyo, pero sí puede convertirse en una escuela de carácter, de sobriedad y de visión interior. Significa entender que hay cosas que debes aceptar sin amargura, cargas que debes sostener sin teatro y pruebas que, en vez de quebrarte, pueden enseñarte a pensar con más claridad y vivir con más dignidad. La gratitud, entonces, deja de ser emoción pasajera y se convierte en disciplina del alma, en una decisión diaria de no entregarle tu paz al caos, en una manera de recordar que, aún en medio de la presión, no estás condenado a reaccionar como antes. Este video no viene a prometerte una salida mágica. Viene a mostrarte por qué una mente que aprende a agradecer deja de vivir en guerra con la realidad. Viene a mostrarte cómo la fe, unida a la razón, puede volverse una forma concreta de resistencia interior. Viene a revelarte que agradecer no es un gesto débil, sino una postura de fuerza, porque obliga a tu conciencia a salir de la escasez, del victimismo y del desorden emocional. Y cuando eso ocurre, algo empieza a cambiar. No afuera primero, adentro, en el lugar exacto donde se gana o se pierde la vida de un hombre. Porque la persona que aprende a agradecer a Dios todos los días no necesariamente recibe una vida más fácil, pero sí desarrolla una mente más estable, un corazón más sereno y un espíritu mucho menos manipulable por el miedo, por la frustración y por la incertidumbre. La gratitud no es cortesía, es una posición del alma. La mayoría de las personas cree que agradecer a Dios es un gesto educado, una especie de fórmula correcta para empezar el día, cerrar la noche o mantener una imagen de humildad delante de los demás. Pero cuando la vida aprieta de verdad, esa idea superficial se derrumba muy rápido, porque la cortesía no sostiene a nadie en medio de la angustia. La costumbre vacía no calma la mente cuando todo parece incierto. Las palabras repetidas sin conciencia no transforman el corazón. Por eso necesitas entender esto desde el inicio. Agradecer a Dios todos los días no es un acto decorativo del lenguaje, es una posición del alma frente a la existencia. Es la manera en que decides pararte interiormente ante lo que te falta, ante lo que te duele, ante lo que no salió como esperabas y ante lo que todavía no puedes comprender. Ahí está la diferencia entre una persona que solo pronuncia agradecimiento
y una persona que realmente ha comenzado a vivirlo. La primera agradece cuando todo fluye, cuando recibe buenas noticias, cuando siente alivio, cuando la vida le da razones fáciles para sonreír. La segunda agradece incluso cuando no tiene todas las respuestas, incluso cuando atraviesa presión, incluso cuando el panorama no está resuelto. No porque disfrute el sufrimiento, no porque sea ingenua, no porque se obligue a sentirse bien, sino porque ha entendido que su paz no puede depender únicamente de lo favorable. Ha comprendido que si solo puede agradecer cuando todo le agrada, entonces todavía sigue siendo esclava de las condiciones externas. Y una vida gobernada por condiciones externas siempre será una vida frágil. El estoicismo enseña algo que aquí se vuelve decisivo. No son los hechos los que destruyen primero al ser humano, sino el juicio precipitado que hace sobre ellos. No es solo la dificultad la que te quiebra, sino la interpretación desordenada que haces de esa dificultad. No es solo la demora, sino la rebelión interior con la que recibes la demora. Y cuando entiendes eso, descubres por qué la gratitud tiene tanta fuerza. Porque agradecer obliga a tu mente a detener su impulso automático de resistencia, queja y dramatización. La obliga a mirar otra vez. La obliga a reconocer que incluso ahora, incluso en este punto de tu vida, todavía hay algo que recibir con reverencia, algo que aprender con humildad, algo que asumir con dignidad. Agradecer no cambia mágicamente los hechos, pero cambia el lugar desde el cual los enfrentas. Por eso la gratitud no es debilidad emocional ni discurso espiritual para escapar de la realidad. Es disciplina perceptiva, es entrenamiento del pensamiento, es una corrección diaria de la mirada. Cada vez que agradeces con verdad, le estás diciendo a tu mente que no será educada únicamente por la escasez, por la frustración o por el miedo. Le estás enseñando a no vivir hipnotizada por lo que falta. Le estás recordando que la realidad nunca se reduce a una sola herida, a una sola pérdida, a un solo problema. Siempre hay algo más presente. Siempre queda carácter por ejercer, conciencia por ordenar, deber por cumplir, fe por sostener. Y cuando dejas de vivir como si solo existiera aquello que te duele, una parte de tu esclavitud interior empieza a romperse. Muchos no avanzan porque han convertido la queja en su forma natural de interpretar la vida. Se levantan cargando mentalmente lo que no tienen, lo que no lograron, lo que otros recibieron, lo que salió mal ayer y lo que podría salir mal mañana. Así, poco a poco, pierden claridad, se vuelven más irritables, más ansiosos, más frágiles, más dependientes del exterior. Y lo más peligroso es que empiezan a llamar sinceridad a ese desorden. Piensan que solo están siendo realistas, cuando en verdad están alimentando una mente incapaz de reconocer el bien que todavía existe. La gratitud rompe ese patrón, no porque niegue la dificultad, sino porque se niega a darle el trono. Se niega a permitir que una parte amarga de la realidad dicte el sentido total de la vida. Agradecer a Dios, entonces, es elegir una postura interior que te vuelve más sobrio, más fuerte y menos manipulable por tus emociones inmediatas. Es decir, no voy a vivir reaccionando como si cada contratiempo fuera el centro del universo. No voy a entregarle mi paz a aquello que no salió según mi deseo. No voy a comportarme como si lo único verdadero fuera mi dolor del momento. Voy a recordar que sigo respirando, sigo aprendiendo, sigo teniendo margen para decidir quién soy ante esto. Y esa decisión, aunque parezca silenciosa, empieza a transformarlo todo. Porque el alma que aprende a agradecer deja de inclinarse ante el caos con la misma facilidad. El vínculo oculto entre la gratitud y lo que realmente puedes controlar. Gran parte de la angustia que arrastras no viene de lo que te sucede, sino de lo que intentas controlar sin darte cuenta. Te inquieta el resultado antes de que llegue, te desgasta la opinión de otros que no puedes dirigir, te consume el tiempo que aún no existe y te frustra aquello que ya ocurrió y no puede cambiarse. Y mientras haces todo ese esfuerzo invisible por dominar lo que nunca te perteneció, descuidas lo único que siempre estuvo en tus manos, tu juicio, tu respuesta,
tu manera de sostenerte frente a cada situación. Aquí es donde la gratitud empieza a revelar su verdadera fuerza, porque no es solo una emoción elevada, es una herramienta que te devuelve a tu lugar correcto. El estoicismo lo plantea con claridad implacable. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no. Y toda vida desordenada nace de confundir esas dos esferas. Cuando intentas controlar lo externo, te vuelves ansioso. Cuando descuidas lo interno, te vuelves débil. Y cuando ambas cosas ocurren al mismo tiempo, aparece ese estado que conoces bien: inquietud constante, mente saturada, sensación de que nada es suficiente y de que todo podría salir mal. La gratitud diaria interrumpe ese ciclo porque obliga a tu atención a regresar, no al pasado que no puedes modificar, no al futuro que no puedes asegurar, sino al presente, donde todavía existe algo que sí puedes gobernar. Cuando agradeces a Dios con conciencia, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Sigues teniendo capacidad de decidir cómo interpretas lo que ocurre. Sigues teniendo margen para actuar con carácter, aunque el escenario no sea el ideal. Sigues teniendo la posibilidad de responder con sobriedad en lugar de reaccionar con impulso. Y eso cambia la estructura completa de tu experiencia. Porque ya no te mueves desde la desesperación de querer controlar todo, sino desde la claridad de ejercer bien lo que sí te corresponde. Agradecer te entrena a reconocer que, aunque no puedas elegir cada circunstancia, sí puedes elegir la forma en que te posicionas ante ella. Aquí ocurre una transformación silenciosa pero decisiva. Dejas de medir tu paz por lo que recibes y comienzas a medirla por cómo respondes. Dejas de esperar que el mundo se alinee para sentirte estable y empiezas a construir estabilidad desde dentro. Dejas de gastar energía intentando forzar resultados y la rediriges hacia aquello que realmente tiene impacto: tu disciplina, tu enfoque, tu forma de pensar, tu capacidad de aceptar sin amargura y actuar sin excusas. La gratitud no elimina la incertidumbre, pero evita que la incertidumbre se convierta en dueño de tu mente. Piensa con honestidad. ¿Cuántas veces has perdido claridad no porque la situación fuera imposible, sino porque te anticipaste al peor resultado? ¿Cuántas veces tu energía se drenó no por el problema en sí, sino por el ruido mental que generaste alrededor de ese problema? ¿Cuántas veces te debilitaste intentando resolver hoy lo que solo el tiempo puede revelar? Esa es la trampa más común: vivir mentalmente en un territorio donde no tienes autoridad. Y cuando vives ahí, inevitablemente te sientes impotente. La gratitud te saca de ese lugar, no como una distracción, sino como una reubicación consciente. Agradecer a Dios todos los días es, en el fondo, un recordatorio constante de límite y de poder al mismo tiempo. Límite, porque te recuerda que no todo depende de ti. Poder, porque te devuelve a aquello que sí depende de ti. Y cuando esa distinción se vuelve clara, tu mente deja de dispersarse, tu energía deja de fragmentarse, tu emoción deja de gobernarte con tanta facilidad. Empiezas a sentir una forma distinta de firmeza, no basada en controlar el mundo, sino en no perderte dentro de él. Pero si esto es así, si gran parte del sufrimiento nace de intentar dominar lo que no corresponde, entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Qué ocurre con la mente que nunca aprende a hacer esta distinción? ¿Qué pasa con la persona que vive constantemente enfocada en lo que le falta, en lo que no controla, en lo que no salió como quería? Esa es la raíz de una de las formas más silenciosas de esclavitud. ¿Por qué la mente ingrata se vuelve esclava sin darse cuenta? Una mente que no ha aprendido a agradecer no permanece neutral, se deforma lentamente, no porque la vida sea especialmente dura con ella, sino porque ha sido entrenada, día tras día, para mirar en una sola dirección: la dirección de lo que falta, de lo que no salió, de lo que debería haber sido distinto. Y cuando ese patrón se repite lo suficiente, deja de ser una reacción ocasional y se convierte en la forma habitual de interpretar la realidad. Ahí comienza una esclavitud que no hace ruido, pero que consume la claridad, la energía y la estabilidad interior.
El problema no es solo que la persona no agradezca. El problema es lo que ocurre en su percepción cuando deja de hacerlo. Empieza a vivir como si cada dificultad fuera una injusticia personal, como si cada demora fuera una señal de fracaso, como si cada error fuera una prueba de incapacidad. La mente pierde proporción, exagera lo negativo, minimiza lo que aún permanece, se vuelve más reactiva, más impaciente, más vulnerable a cualquier cambio externo. Y lo más peligroso es que todo esto ocurre sin que la persona lo note con precisión. Cree que simplemente está siendo honesta con su situación, cuando en realidad está reforzando un hábito mental que la debilita. El estoicismo advierte sobre esto con una claridad que incomoda pero libera. No es la realidad la que te encadena primero, es la forma en que la interpretas. No es el golpe lo que más pesa, es el significado que le das al golpe. Y cuando tu mente ha sido educada para enfocarse constantemente en la carencia, en la comparación y en la frustración, empieza a generar una sensación continua de insatisfacción. Nada es suficiente, nada llega en el momento correcto, nada cumple completamente las expectativas. Y así, incluso cuando la vida ofrece algo bueno, la mente ya no tiene la capacidad de reconocerlo con plenitud. Una persona ingrata en este sentido no es simplemente alguien que no da las gracias, es alguien cuya percepción ha sido colonizada por la escasez. Todo lo evalúa desde lo que no tiene, todo lo mide desde lo que falta, todo lo compara con una idea ideal que rara vez coincide con la realidad. Y vivir así agota. Agota porque convierte cada día en una especie de deuda emocional que nunca se paga. Agota porque obliga a la mente a estar en constante tensión, esperando que algo cambie para finalmente poder sentirse en paz. Pero ese momento casi nunca llega, porque la raíz del problema no está afuera. Aquí es donde la gratitud se vuelve un acto de liberación. No porque transforme inmediatamente las circunstancias, sino porque rompe el patrón que te mantenía atrapado en una sola forma de ver. Cuando agradeces con conciencia, le quitas a la mente esa obsesión automática por lo negativo. No la eliminas por completo, pero dejas de alimentarla como antes. Empiezas a entrenar una mirada más amplia, más justa, más equilibrada, y eso tiene consecuencias directas. Disminuye la reactividad, reduce la ansiedad anticipatoria, devuelve cierta estabilidad emocional que no depende tanto de lo que ocurre afuera. Piensa en esto con seriedad. Dos personas pueden atravesar una situación similar. Una de ellas se enfoca únicamente en lo que salió mal, en lo que perdió, en lo que no logró. La otra, sin negar la dificultad, es capaz de reconocer también lo que aún permanece, lo que puede aprender, lo que todavía puede construir. Externamente, ambas viven lo mismo. Internamente, habitan mundos completamente distintos. Una se debilita con cada pensamiento, la otra se reorganiza. Y esa diferencia no nace de la suerte, sino del entrenamiento mental. La mente ingrata se vuelve esclava, porque depende demasiado de que el mundo cambie para poder sentirse bien. Necesita condiciones favorables para estabilizarse. Necesita resultados concretos para calmarse. Necesita certezas para no inquietarse. Y como la vida rara vez ofrece todo eso al mismo tiempo, vive en una tensión constante. La gratitud, en cambio, rompe esa dependencia. No elimina la dificultad, pero reduce su dominio. No hace que todo sea fácil, pero hace que no todo te desestabilice. Y aún así, hay algo que muchas personas siguen confundiendo. Creen que agradecer significa aceptar pasivamente todo lo que ocurre, como si fuera una forma de resignación o de conformismo. Y ahí es donde muchos abandonan este camino antes de entenderlo por completo, porque no han visto todavía la diferencia entre aceptar con claridad y someterse sin conciencia. Agradecer no significa que te guste todo lo que sucede. Aquí es donde muchos se confunden y abandonan antes de comprender. Escuchan la idea de agradecer a Dios todos los días y en silencio la rechazan. No porque estén en contra de la gratitud, sino porque sienten que eso les exige aceptar lo que duele como si fuera bueno, como si no tuviera peso, como si no importara.
Y eso no es verdad, no es honesto, no es estoico. Agradecer no es fingir que no te afecta lo que te afecta. No es suavizar la realidad hasta volverla irreconocible. No es decir que todo está bien cuando claramente algo duele, algo incomoda o algo no salió como esperabas. El estoicismo no te pide que te engañes. Te pide algo más difícil y más maduro. Te pide que no pierdas la razón frente a lo que ocurre, que no permitas que la emoción inmediata dicte el significado total de la experiencia, que no conviertas cada golpe en una sentencia absoluta sobre tu vida. Agradecer en este contexto no es una reacción emocional superficial, es una decisión racional que se toma incluso cuando la emoción no acompaña. Es decir, esto no me gusta, esto pesa, esto no era lo que quería, pero no voy a dejar que esto destruya mi claridad, ni mi carácter, ni mi forma de actuar. Esa es la diferencia que cambia todo. Porque cuando no entiendes esto, crees que solo puedes agradecer cuando te sientes bien. Y como la vida no siempre te da esa facilidad, terminas agradeciendo poco o nada. Pero cuando comprendes que la gratitud no depende de sentir placer, sino de mantener una mirada ordenada, entonces tu relación con la realidad cambia. Ya no necesitas que todo sea cómodo para sostenerte. Ya no necesitas que todo sea claro para actuar con firmeza. Puedes atravesar momentos difíciles sin volverte caótico por dentro. Aceptar lo que sucede no es rendirse, es dejar de pelear contra lo inevitable para no perder energía en una batalla que no puedes ganar. Es reconocer que hay cosas que no elegiste, pero que ahora te toca enfrentar. Y esa aceptación no te vuelve pasivo, te vuelve estratégico. Porque en lugar de gastar tu fuerza en resistir lo que ya es, empiezas a usarla en responder mejor a lo que es. Y ahí la gratitud juega un papel clave, porque te permite ver que incluso dentro de lo incómodo hay algo que aún puedes sostener con dignidad, algo que aún puedes aprender, algo que aún puedes transformar en crecimiento. Piensa en esto con frialdad. Cada vez que rechazas la realidad como si no debiera haber ocurrido, te colocas en una posición de conflicto permanente. Te enfrentas mentalmente a algo que ya está presente, y ese choque constante desgasta, genera frustración, enojo, impotencia. Te mantiene atrapado en una discusión que no tiene salida, pero cuando aceptas, no porque te guste, sino porque entiendes que no depende de ti cambiar ese hecho en este momento, algo se libera. Tu mente deja de luchar contra lo que es y empieza a preguntarse, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Y esa pregunta abre posibilidades que antes estaban bloqueadas. Agradecer en medio de la dificultad no es celebrar el problema, es negarte a ser reducido por él. Es recordar que tu vida no se define solo por lo que te sucede, sino por cómo te posicionas ante lo que te sucede. Es una forma de decir, no voy a permitir que esta situación me convierta en alguien más débil, más reactivo o más perdido. Voy a atravesarla con la mayor claridad posible, con la mayor dignidad posible, con la mayor firmeza posible. Y eso, aunque no lo parezca al inicio, empieza a transformar la forma en que experimentas incluso los momentos más difíciles. Pero para que esto deje de ser una idea y se convierta en una experiencia real, necesitas algo más que comprensión. Necesitas repetición, necesitas práctica, necesitas entrenar tu mente hasta que esta forma de ver deje de ser un esfuerzo y se vuelva una base. Porque la estabilidad emocional no aparece por accidente, se construye. La gratitud como entrenamiento para la estabilidad emocional. La mayoría de las personas espera sentirse mejor para empezar a pensar mejor. Espera que la calma llegue primero, que la motivación aparezca, que la claridad se instale por sí sola. Y mientras espera, sigue reaccionando igual, pensando igual, sintiendo igual. Así se crea un ciclo silencioso donde la emoción gobierna la conducta y la conducta refuerza la emoción. La gratitud rompe ese ciclo, pero no como un alivio inmediato, sino como un entrenamiento constante que reeduca la forma en que tu mente responde a la realidad. No se trata de agradecer un día con intensidad y luego olvidarlo.
Se trata de repetir el acto incluso cuando no hay ganas, incluso cuando el día no fue como esperabas, incluso cuando la mente insiste en enfocarse en lo negativo. Porque es precisamente en esos momentos donde el entrenamiento comienza a hacer efecto. Cada vez que agradeces sin depender del estado emocional, estás debilitando la autoridad de ese estado sobre ti. Estás enseñándole a tu mente que no necesita esperar a sentirse bien para actuar con orden. Y ese pequeño cambio, repetido muchas veces, empieza a construir estabilidad. La estabilidad emocional no significa no sentir. Significa no ser arrastrado. Significa que puedes experimentar frustración sin perder la dirección, incertidumbre sin perder la claridad, presión sin perder el criterio. Y eso no aparece por azar. Aparece cuando la mente ha sido entrenada para no reaccionar de forma automática a cada estímulo. La gratitud, en este sentido, funciona como una pausa consciente. Interrumpe el impulso inmediato de quejarse, de dramatizar, de anticipar lo peor. Te obliga a detenerte y mirar otra vez, y en ese espacio breve pero decisivo recuperas algo que parecía perdido: la capacidad de elegir tu respuesta. Piensa en cómo funciona la mente sin entrenamiento. Algo sale mal y en segundos ya está proyectando consecuencias negativas. Algo tarda y en minutos ya está interpretando abandono, fracaso o incapacidad. Una emoción aparece y sin filtro se convierte en acción, en palabra, en decisión precipitada. Ese desorden no es casual. Es el resultado de una mente que nunca fue disciplinada. Y cuando no hay disciplina interna, cualquier estímulo externo tiene el poder de alterar tu estado. La gratitud diaria introduce una estructura distinta. No elimina los estímulos, pero fortalece tu forma de procesarlos. Cada vez que agradeces, estás redirigiendo tu atención de manera intencional. Estás eligiendo no quedarte atrapado en la primera interpretación que surge. Estás ampliando el campo de visión. Y eso tiene un efecto acumulativo. Con el tiempo, la mente deja de reaccionar con la misma intensidad ante cada dificultad. Empieza a ganar margen, empieza a tolerar mejor la incertidumbre, empieza a sostenerse con más firmeza, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tu estructura interna se ha vuelto más sólida. Aquí es donde muchos abandonan, porque no ven resultados inmediatos. Quieren sentir paz al instante, quieren eliminar la incomodidad rápido, quieren que la práctica produzca un cambio visible en poco tiempo. Pero este tipo de transformación no funciona así. Es silenciosa, es progresiva, es casi imperceptible al inicio. Hasta que un día te das cuenta de algo diferente. Aquello que antes te alteraba profundamente, ahora lo atraviesas con más calma. Aquello que antes te desordenaba, ahora lo enfrentas con más claridad. Aquello que antes te hacía reaccionar, ahora te encuentra más contenido. Agradecer a Dios todos los días, desde esta perspectiva, deja de ser una rutina espiritual y se convierte en una forma concreta de entrenar tu mente para no vivir a merced de lo que ocurre. Es un ejercicio de dominio interior, una repetición diaria que fortalece tu capacidad de sostenerte, incluso cuando las condiciones no son ideales. Y con el tiempo, esa repetición empieza a cambiar no solo cómo te sientes, sino cómo piensas, cómo decides y cómo vives. Pero a medida que esta práctica se profundiza, comienza a revelar algo aún más importante. No solo cambia tu relación con las emociones, también cambia tu comprensión de la vida misma, porque agradecer todos los días no solo ordena tu mente, también corrige una ilusión que muchos cargan sin cuestionarla. Lo que una mente agradecida empieza a ver que otros nunca notan. Cuando la gratitud deja de ser una idea y se convierte en una práctica constante, algo cambia en tu percepción. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tu forma de verla se ha refinado. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, matices que antes pasaban desapercibidos, oportunidades que antes estaban ocultas bajo el ruido de la queja y la prisa. La mayoría vive atravesando los días sin realmente verlos. Cumple, reacciona, se queja, anticipa.
pero no observa con claridad, no interpreta con profundidad, no reconoce el valor que aún está presente. La mente ingrata está condicionada para detectar lo que falta. Por eso siempre encuentra razones para sentirse incompleta. Incluso cuando logra algo, rápidamente cambia el foco hacia lo siguiente que no tiene. Nunca se detiene lo suficiente como para integrar lo que ya ha recibido. Y esa forma de vivir crea una sensación constante de vacío. No porque la vida esté completamente vacía, sino porque la percepción ha sido entrenada para ignorar lo que llena. La gratitud invierte ese proceso. No te vuelve ingenuo ni te hace negar lo que falta. Te vuelve más preciso. Te permite ver la realidad con mayor equilibrio. Empiezas a notar que incluso en días comunes hay espacio para aprender, para actuar con carácter, para mejorar una decisión, para sostener una actitud más firme. Empiezas a ver que muchas de las cosas que dabas por hechas en realidad son recursos silenciosos que sostienen tu vida, tu capacidad de pensar, de decidir, de moverte, de aprender, de corregirte. Elementos que no llaman la atención porque están siempre ahí, pero que cuando faltan, lo cambian todo. Este cambio de percepción tiene un impacto directo en tu conducta, porque lo que ves determina cómo actúas. Si solo ves carencia, actúas desde la desesperación. Si solo ves obstáculos, actúas con miedo. Si solo ves lo que no funciona, te paralizas o reaccionas de forma impulsiva. Pero cuando empiezas a ver también lo que permanece, lo que puedes usar, lo que puedes mejorar, tu acción se vuelve más clara, más dirigida, menos emocional y más racional. Hay algo más que ocurre y que pocos anticipan. La gratitud no solo cambia lo que ves, cambia el significado que le das a lo que vives. Situaciones que antes interpretabas como pérdida absoluta empiezan a revelar otro tipo de valor, no un valor superficial, sino un valor formativo. Te das cuenta de que ciertas dificultades te obligaron a pensar mejor, a madurar más rápido, a desarrollar habilidades que en un contexto cómodo nunca habrías desarrollado. Y ese entendimiento no elimina la incomodidad que atravesaste, pero sí transforma la forma en que la integras. La mayoría busca momentos extraordinarios para sentirse viva, para sentir que algo importante está ocurriendo. Pero una mente entrenada en la gratitud descubre que gran parte de la vida ocurre en lo cotidiano, en lo repetido, en lo silencioso. Y cuando aprendes a ver eso con claridad, dejas de depender tanto de eventos externos para sentir sentido. Empiezas a construir ese sentido desde tu forma de estar presente en lo que haces. Agradecer a Dios todos los días te entrena para reconocer que la vida no está compuesta solo por grandes logros o grandes cambios. Está compuesta por una secuencia de momentos donde decides quién eres frente a lo que ocurre. Y cuando tu percepción se vuelve más aguda, empiezas a usar mejor esos momentos. Dejas de desperdiciarlos en distracción, en queja, en comparación. Empiezas a habitarlos con más conciencia. Y ese es uno de los efectos más silenciosos, pero más poderosos de la gratitud. No te añade algo externo, te enseña a ver mejor lo que ya está. Y cuando ves mejor, decides mejor. Y cuando decides mejor, tu vida empieza a moverse en otra dirección. El poder oculto de agradecer a Dios todos los días. El poder oculto de agradecer a Dios todos los días no se muestra de inmediato. No genera aplausos, no cambia el mundo en un instante, no elimina cada dificultad que aparece en tu camino. Su fuerza es más silenciosa, más profunda y más decisiva. Trabaja donde casi nadie mira, en la forma en que piensas cuando algo falla, en la forma en que reaccionas cuando algo tarda, en la forma en que te sostienes cuando no tienes todas las respuestas. Ahí es donde realmente se define el rumbo de una vida, porque al final no es lo que te sucede lo que determina quién eres, sino la manera en que eliges responder a lo que te sucede. Y esa elección no ocurre una vez, ocurre todos los días, en cada pensamiento que permites, en cada emoción que alimentas, en cada decisión que tomas, cuando podrías reaccionar de forma impulsiva, pero eliges actuar con claridad.
Agradecer a Dios diariamente se convierte entonces en un acto de alineación, una forma de recordarte una y otra vez que no estás aquí para controlar todo, pero sí para gobernarte a ti mismo. Y cuando esa práctica se sostiene en el tiempo, algo empieza a consolidarse dentro de ti. Una estabilidad que no depende tanto de lo externo, una serenidad que no desaparece con la primera dificultad, una firmeza que no necesita validación constante. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú has dejado de ser tan vulnerable a cada cambio, a cada retraso, a cada incertidumbre. Has aprendido a no perderte dentro de lo que no controlas. La gratitud, entendida de esta manera, deja de ser una reacción emocional y se convierte en una estructura interna, una forma de ver, de interpretar y de vivir. Te permite atravesar la presión sin romperte, la incertidumbre sin dispersarte, la dificultad sin degradarte. No te vuelve invencible, pero sí más resistente. No te vuelve indiferente, pero sí más equilibrado. No te promete una vida perfecta, pero te prepara para vivirla con más conciencia, más disciplina y más dignidad. Y eso cambia todo, porque la mayoría sigue esperando que la vida se ordene para poder sentirse en paz. Pero cuando comprendes lo que aquí se ha desarrollado, inviertes esa lógica. Empiezas a ordenar tu mente, tu percepción y tu forma de actuar, y como consecuencia, tu experiencia de la vida cambia. No porque controles cada resultado, sino porque ya no dependes de cada resultado para sostenerte. Agradecer a Dios todos los días es, en el fondo, una decisión constante de no entregarle tu paz al caos. Es recordar que incluso cuando no eliges las circunstancias, sí eliges la calidad de tu respuesta. Es una forma de vivir donde la razón guía, la emoción acompaña y la fe sostiene. Y cuando esas tres fuerzas se alinean, el ruido disminuye, la mente se aclara y el camino, aunque siga siendo exigente, deja de parecer intransitable. Ese es el poder oculto. No cambiar todo lo que está afuera, sino dejar de estar desordenado por dentro. No evitar cada golpe, sino aprender a sostenerte frente a ellos. No eliminar la incertidumbre, sino caminar a través de ella sin perder dirección. Y cuando eso ocurre, descubres algo que antes parecía lejano. Que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una mente que ya no se rompe con facilidad.